¿Cómo están? Dentro de nuestro programa de líderes extraordinarios, hoy les voy a hablar sobre inteligencia emocional y más exactamente sobre cocientes para el desarrollo o cocientes para el éxito. Exactamente sobre intelligent quotient y emotional quotient, la parte intelectual y la parte emocional. ¿Cuál es el objetivo de hablar sobre estos cocientes? Básicamente es desarrollar y potenciar las siguientes competencias: la competencia intelectual, la competencia emocional, la competencia de relaciones y la competencia de adaptabilidad. Quiero que vean un poco esta gráfica. Cuando yo hablo de estos cocientes para el desarrollo, quiero que sean diferentes, que se diferencien de los demás, que sobresalgan. Y eso es fundamental. Dale. Y hablemos sobre el concepto. Cuando hablamos de cociente de inteligencia, es la capacidad a través de la cual el ser humano desarrolla su potencial para entender su entorno. Y cuando hablo de eso es cuando las personas toman decisiones. Por ejemplo, un gerente de ventas toma cómo está la información de mercado, toma un presupuesto, mira cómo está todo y toma decisiones de estrategias para lograr unos objetivos. Es una persona que tiene un cociente de inteligencia muy alto. Cuando hablo del cociente emocional, es la capacidad de nuestra mente para manejar nuestras emociones, para interpretarlas. Pero no solo las emociones de nosotros, sino las de los demás. Entonces, cuando nos volvemos empáticos. Y cuando yo hablo de empáticos, no es solo, decimos siempre que es ponernos en los zapatos de la otra persona. Yo voy a otro nivel. Es realmente sentirnos, es introducirnos en el cuerpo de la otra persona. ¿Cómo se siente esa persona? Y quiero que veamos un poco esta gráfica. Cuando hablamos del intelligent quotient, hablamos del know-how, es como el conocimiento. Cuando hablamos del emotional quotient, hablamos ya de otra cosa, es de cómo conocer a las personas que están alrededor de nosotros. Cambia completamente los conceptos. ¿Y cuál es el significado de cociente de inteligencia como tal? Se define como la capacidad de un individuo para aprender cosas nuevas, para tomar decisiones. Son personas que toman rápidamente nuevas decisiones, estrategias diferentes a tal vez la mayoría de las personas. Cuando hablamos de cociente emocional, se define como la capacidad de un individuo para sentir, comprender y aplicar efectivamente el poder de las emociones. Y cuando empezamos a conocer nuestras emociones, las empezamos a aplicar, realmente nos empoderamos, llegamos a otro nivel completamente diferente. Y quiero como reforzar un poco estos dos conceptos sobre dos frases bien importantes. Sobre la parte de inteligencia, Aristóteles, ¿qué decía? Decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos. Es decir, si los conocimientos no los llevamos a la práctica, no servían para nada. Y el señor Daniel Goleman, en 1995, ¿qué decía? Decía que nuestras emociones tenían una propia mente. Es decir, ya empezaba a diferenciar las emociones. El señor Daniel Goleman en 1995 empezó a hablar, a resaltar la parte emocional. Antes de 1995 la parte emocional estaba únicamente, o se pensaba únicamente que era para la parte personal de las personas, la parte íntima para las relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus familiares. Pero no en la parte laboral no era tan importante. En la parte laboral que buscaban las empresas, la persona más inteligente, la persona que pudiera tomar decisiones, la persona más estratégica. Pero la parte emocional no era tan importante. Si bien el coeficiente intelectual puede medir conceptos, resolver problemas, se queda corto cuando hablamos de habilidades creativas o cuando hablamos de la parte de manejo de emociones. Así como pasamos muchos años aprendiendo a matemáticas, cálculo, física, aprendemos a memorizar. Yo no sé si se acuerdan ustedes que nos ponían a memorizar, en mi caso, a memorizar capitales, ciudades, a potenciar la memoria. Pero la parte emocional, muy poco trabajo realmente recibíamos. Si ustedes empiezan a recordar, en talleres emocionales casi no recibíamos, talleres de comunicación, de manejo emocionales, eran muy poco. Y es donde más tenemos que trabajar. Y acá, por favor, acerquemos la cámara. Cuando hablamos del intelligent quotient y el emotional quotient, para lograr el éxito, ¿cuáles son las habilidades más importantes? De la parte del intelligent quotient, las más importantes, la alta concentración, una mejor comprensión, una excelente memoria, tienen foco para lograr todas las cosas. Y cuando hablamos del emotional quotient, hablamos de la conciencia, de la autorregulación, de la empatía, que ya lo hemos hablado,
Y voy a resaltar una parte muy importante de las relaciones sociales. Una persona que tiene un buen índice emocional tiene un excelente relacionamiento y eso es clave hoy en día para lograr el éxito. Y si ustedes recuerdan, quiero que acerquen un poco la cámara para que vean este cuadro. La mayoría de nosotros, o yo, tan pronto yo vi este cuadro, recordaba mi colegio, hasta la universidad, en mi caso que estudié ingeniería, ese tablero lleno de números. Y no, casi que en el colegio, en la universidad, nos trabajábamos mucho esa parte de matemáticas, de números, de memoria, como lo venía diciendo anteriormente. Pero la parte de las emociones, la parte de desarrollar ese coeficiente emocional, muy poco. Porque uno preguntará, ¿cuántos talleres de hablar en público tomamos? ¿Cuántos talleres hablamos de mantener la calma? Ninguno. Y ahí es donde tenemos que dar un cambio completo a la educación. Se ha venido cambiando, pero tenemos que tratar de impactar más en la parte emocional, de manejo de relaciones, que en la parte intelectual. Y si ustedes recuerdan, esa gráfica me impacta. Queremos potenciar a nuestros hijos, pero en que a veces nos concentramos en potenciar a nuestros hijos, a las personas más pequeñas, en que desarrollen su mente, en que memoricen, cuando tal vez es importante eso, pero también tenemos que potenciar cómo manejan sus emociones, cómo se comportan, cómo es su relacionamiento. Entonces, cuando vamos a recoger los informes de nuestro hijo o de una persona joven, más pequeña, nos concentramos en las notas, que haya pasado matemáticas, que haya pasado ciencias, historia, pero nos olvidamos un poco de cuando nos concentramos en la parte cuantitativa y nos olvidamos un poco de la parte cualitativa, cuando la parte de abajo del informe dice tiene buen relacionamiento, maneja bien sus emociones, y nos concentramos en la parte de notas, cuando realmente deberíamos estar pendientes de esas dos esferas. Y cuando manejamos bien estos dos cocientes, ¿cuáles son los beneficios? Todos los beneficios son muchos, tenemos mejores relaciones, tenemos éxito en nuestra vida. Y en eso tenemos que trabajar, es la invitación, trabajar esos dos cocientes. Y los tenemos que trabajar al mismo nivel, porque no daría buenos resultados yo potenciar la parte intelectual y la parte emocional está acá. Y lo contrario, tienen que ser mancomunados, tienen que interrelacionarse y trabajar de la mano, apoyarse, trabajo en equipo, que haya sinergia realmente. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios cuando desarrollamos esos dos cocientes, entonces el beneficio clave es que podemos manejar emociones difíciles, situaciones que en cualquier momento de nuestra vida tendremos que manejar, la muerte de un familiar, tuvimos inconvenientes graves, la pérdida de un trabajo, muchas cosas. Cuando desarrollamos estos cocientes, realmente estamos preparados para enfrentar nuestra vida. Y una parte muy interesante que aprendemos de la retroalimentación. A nosotros nos gusta que nos hablen cosas positivas, que Antonio es muy bueno, que es un buen conferencista, pero cuando empiezan a hablar de áreas de oportunidad o debilidades, no nos gusta. Y cuando tenemos desarrollados estos dos cocientes, nos gusta que nos den retroalimentación, pero positiva, para mejorar. Entonces es un cambio completo de mentalidad. Y por último, para terminar, quiero que acerquemos la gráfica, está el Emotional Quotient y el Intelligent Quotient. Y al final la conclusión es que eso es como firmar un pacto, tienen que trabajar los dos en equipo. Y si trabajan en equipo vamos a ser diferentes, vamos a ser ganadores y créanme, vamos a lograr el éxito. Muchas gracias.